¿Aló? ¿Aló? Con Carlos Andrés Pérez. Hay mucho ruido, pero oigo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, aló? Parece que se cortó la llamada. ¿Aló? Esta vez compiten 12 candidatos por la presidencia y el favorito es Lorenzo Fernández, del Partido Social Cristiano Copey, que actualmente está en el gobierno. Acción Democrática, de tendencia socialdemócrata, vuelca todos sus esfuerzos en ganar las elecciones y regresar al poder. Cuenta con un polémico candidato. Algunos afirman que realmente nació en Colombia, pero sobre todo hay voces que lo acusan de excesos en su combate contra la guerrilla, que buscaba derrocar al gobierno democrático en los años 60 a través de la lucha armada. Carlos Andrés Pérez era un hombre de carácter y cuando le corresponde formar parte del gobierno de Rómulo Betancourt, asume el Ministerio de Relaciones Interiores y allí fue la proa de la defensa del gobierno contra el movimiento guerrillero. Y Pérez, como ministro del Interior, tuvo una actitud muy firme. La izquierda lo bautizó el ministro policía. O sea, una fama bien ganada, ¿no? Para algunos que lo honra, ¿no? Para otros, pues la proyección del retaliador, del asesino. Pero el hecho cierto es que la subversión fue derrotada. Cuando caminaba, empezaron a poner las marcas en el suelo. Y la oposición, Copey y la izquierda, le ponía al lado de la caminata unos pies con sangre, diciéndole, pero es un policía. Militante de Acción Democrática por 30 años y 3 veces electo diputado. El caso de Carlos Andrés Pérez, antes ministro, ahora candidato presidencial, amerita llamar a profesionales de la publicidad. La campaña del 73 es la primera campaña que se hace en Venezuela con expertos internacionales de imagen. La gente pensaba que como tener imagen de policía y duro, eso le iba a perjudicar y querían suavizarlo. Nosotros más bien tratamos en la promoción de preservar la figura de Pérez como un hombre firme y fuerte. Es la primera campaña electoral en Venezuela en la que al candidato se le vende como un producto. Ahora, con largas patillas y camisas estampadas, emprende un intenso recorrido del país personificando su lema Democracia con energía. Todo vino de la campaña fabulosa que desde el punto de vista musical le dirigió, le organizó Chelique Saravia. Este hombre sí camina, va de frente y da la cara. Hombre pueblo, paso firme y de una sola palabra, que no equivoque el camino. Venezuela es su historia, su tierra y su pueblo.
Venezuela es una. Venezolanas, venezolanos, los convoco a todos sin excepción, para firmar el gran destino de Venezuela y de América Latina. Muy buenas noches. Definitivamente, Carlos Andrés Pérez comienza su gobierno con suerte. Los precios del petróleo se han multiplicado y un clima de euforia y entusiasmo se instala en el país. Los venezolanos reciben con brazos abiertos las nuevas medidas. Sueldo mínimo obligatorio, aumento de salarios y pensiones, nuevas leyes sociales, la esperanza de crecer y vivir mejor. A la estructuración de las grandes industrias se requiere la estructuración de los grandes sindicatos de industria. Trabajadores de Venezuela, trabajar es la consigna de la hora, porque estamos en el momento de arranque de la construcción de la gran Venezuela, que es el anhelo que nos une a todos los venezolanos. Manos a la obra. El gobierno no vacila en llamar a este proyecto la Gran Venezuela. Una ley de poderes especiales en materia económica le permite al presidente legislar directamente y crear empresas y corporaciones estatales. El Estado engorda porque tiene con qué. Casi que cualquier indicador que uno escoge para buscar cuál fue el desarrollo humano en esos momentos, Venezuela tuvo tasas de crecimiento enormes. O sea que sí se estaba utilizando el petróleo y el dinero del petróleo para hacer que el país progresara. Y cuando llegó Carlos Andrés Pérez a la primera presidencia, eso se potenció porque coincidió con el aumento de los precios del petróleo. Los precios del petróleo en los mercados internacionales dan un brinco impresionante. Pasaron de $2 a $14. Nunca había ocurrido una cosa parecida en Venezuela. Y el país entero se enloqueció con la entrada de aquella cosa. Claro, la principal responsabilidad era de quienes estaban gobernando, que además diagnosticó muy bien la situación, porque Pérez hizo una frase muy famosa y muy acertada. Dijo, voy a administrar la abundancia con criterio de escasez. Al final del periodo los opositores decían, no, se administró la abundancia con escasez de criterio. Pero lo cierto es que esas fueron cuestiones políticas, porque ese fue un gran gobierno que logró avanzar el desarrollo económico de Venezuela de manera importantísima. Se avanzó el Plan 4 de Sidor, que convirtió a Sidor en la siderúrgica más grande de América Latina. Al sur del río Orinoco, en Guayana, crecen los grandes complejos industriales del Estado. Otra buena parte de los recursos petroleros va para el campo. Producir comida a precios accesibles es el eterno problema de la Venezuela petrolera. Esa que con una moneda fuerte puede importar de todo. Por eso el gobierno entrega créditos agrícolas, subsidios a los fertilizantes y construye nuevas vías rurales. En mi gobierno, la agricultura y la cría ocupan un lugar prominente en la economía a fin de que puedan tener participación más activa y determinante en el proceso de desarrollo socioeconómico del país, en la cual se incorpore definitivamente la población campesina al proceso de desarrollo nacional y reconoce la importancia de la función social y económica. La histórica relación de Acción Democrática con el campo se fortalece cuando el gobierno, en un gesto sin precedentes, condona la deuda de los agricultores. Es, por supuesto, una medida aplaudida por el sector. También se crea Corpo Mercadeo, con la ilusión de abaratar el costo de los productos del campo al venderlos sin intermediarios. Carlos Andrés Pérez recorre el país recibiendo el apoyo del sector.
En el Táchira, su tierra natal, lo reciben con especial cariño. Nacido en Rubio, una zona cafetalera de los Andes venezolanos, se crió leyendo los periódicos colombianos. Allí, en Rubio, vivía también su prima Blanca Rodríguez, conocida como Blanquita, con quien se casó y tuvo 6 hijos. Ella lo acompaña a recorrer el país y va acumulando su propia popularidad como primera dama. Carlos Andrés asiste a las ferias regionales y con especial afición a las tardes de toros, donde además disfruta de su luna de miel con las multitudes. Sus gabinetes, unos gabinetes en todo el periodo de gran respeto hacia los ministros. Ahí se discutían los temas, él oía las opiniones de todos los ministros y tomaba entonces una decisión. La otra cosa era que nunca se levantaba de la silla. El tipo pasaba 3 o 4 o 5 horas ahí sentado. Y lo demás salíamos, comíamos un queso, no sé cuánto, y regresábamos. Pero era autocargable, se autoenergizaba. Se declaran extinguidas a partir del 1 de enero de 1975 todas las concesiones que fueron otorgadas por el Ejecutivo Nacional. Hoy celebramos aquí con orgullo nacional que el hierro que se acumula en las entrañas de esta tierra vuelve a ser integralmente venezolano. Ni la controversia política, ni la divergencia de intereses puede apartarnos de este acto de responsabilidad y de soberanía. Venía de nacionalizar el hierro, ahora se estaba nacionalizando el petróleo en medio de un gran acuerdo nacional. Estar junto con el presidente Pérez levantando la bandera nacional, ¿no?, junto a donde está el pozo del Sumaque 1, fue algo muy emocionante. En el primer día del año de 1976, a celebrar la ceremonia con la cual, en nombre del pueblo, consagramos el gran día histórico en que Venezuela asume el pleno control de su gran riqueza petrolera. El petróleo mueve hoy la historia. Debemos movernos con ella. Manos a la obra. Ahora debemos hacernos dueños de nosotros mismos. Una cosa es venezolanizar y otra cosa es estatizar. Lo que se hizo con la industria petrolera fue estatizarla. Y estatizarla con muy buen criterio, también debo decirlo. Venezuela termina así con 60 años de concesiones petroleras y se une a la tendencia de los países productores de petróleo de nacionalizar sus industrias. Ahora se crea la empresa estatal PDVSA. No fueron expropiaciones, no fueron confiscaciones, no, sino negociaciones, ¿no? El gobierno venezolano, como tenía dinero, compró a las empresas petroleras extranjeras que operaban en el país mediante acuerdos y discusiones muy serias. Y para dirigir PDVSA, el presidente Pérez tuvo el buen juicio de buscarse a un venezolano inobjetable llamado el general Rafael Alfonso Rabar, que fue una garantía de seriedad en el manejo de la industria petrolera. Y PDVSA, como casa matriz, pasó a ser una de las 5 de las 3 empresas petroleras más importantes del mundo. Venezuela era un país petrolero, pero también era un país democrático. Entonces allí las expectativas se podían expresar, se procesaban de una manera diferente que un país donde era un emirato, donde había un jeque, donde había un rey, como en Arabia Saudita, etc. Los países petroleros tienden a ser autocracias. Son momentos en que la calle vive un nacionalismo efervescente y un sincero optimismo por el futuro del país.
aunque también hay quienes advierten que la economía venezolana no está preparada para digerir tal avalancha de ingresos petroleros. Yo llegué en Caracas en 1975 y era un momento del boom petrolero. Llegué para hacer una entrevista con el fundador de la OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonso. Y él me dijo a mí, era jovencita en ese momento, Teresita, ¿por qué está estudiando la OPEP? Eso es un tema muy aburrido. Debe estudiar lo que el petróleo está haciendo a nosotros, los venezolanos. Son advertencias fundamentadas, pero el país, embriagado con el aumento del consumo y de posibilidades, no quiere bajarle el volumen a la fiesta. Carlos Andrés está en el auge de su popularidad y el país en el tope de sus posibilidades. Miles de jóvenes tienen ahora la opción de formarse en universidades tanto en Venezuela como en el exterior, apoyados por el innovador plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho. ¿Qué vas a estudiar? Voy a estudiar zootecnia, ingeniería aeronáutica. ¿Qué región de Venezuela? Margarita, en Estados Unidos, Alabama. Si usted es aceptado en una universidad de primer nivel en cualquier lugar del mundo, ese es el paso único que usted tiene que tomar. O sea, no le pedíamos recomendaciones, no le puso ninguna condición. Yo mismo, que vengo de una familia humilde, bueno, me dieron una beca en Mariscal de Ayacucho, ¿verdad? Y me fui a estudiar en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Yale, las dos universidades más rancias de los Estados Unidos. Gracias a ese programa de becas, yo no hubiera podido estudiar ni en la Universidad de Curazao, si no hubiera sido por el plan de beca Mariscal de Ayacucho, que fue un plan extraordinario. También se crea, bajo la dirección de José Antonio Abreu, un sistema de orquestas juveniles e infantiles pionero en el mundo. Los ingresos petroleros también alcanzan para la cultura y el arte. Nacen museos y casas editoriales. Y nuevos créditos impulsan una cinematografía nacional apenas incipiente. La palabra ecología se abre paso en el vocabulario nacional. En 1977 se crea el Ministerio del Ambiente, el primero de Latinoamérica. Centenares de miles de hectáreas son declaradas parques nacionales o reservas forestales. El gobierno de Carlos Andrés Pérez, el que haga las estadísticas de los parques, de las áreas de parques nacionales, cómo fueron incorporadas, se va a dar cuenta que ese fue el gobierno en que se incorporó mayor superficie de áreas de parques nacionales. Ese es un logro importante en el campo de la conservación. A partir del boom petrolero del 73, los países productores han tomado la escena internacional y Carlos Andrés se coloca en primera fila. Nunca antes en la historia de Venezuela un presidente había salido tantas veces del país ni intervenido en tantos foros. Ahora se asume como líder latinoamericano. La causa democrática de Nicaragua y los acuerdos de cooperación energética en Latinoamérica son ejemplos de su creciente protagonismo. No, Carlos Andrés era una fuerza de la naturaleza desencadenada, ¿no? Entonces, claro que tenía mucho protagonismo. No era un líder, digamos, que se medía, ¿no? Él se entregaba totalmente. Cuando Torrijos plantea que el Canal de Panamá debe ser de Panamá
Carlos Andrés, lo dijo tú, solamente lo lograrás si hacemos que el caso del Canal de Panamá sea latinoamericanizado. Porque el Congreso de los Estados Unidos, los senadores, jamás aprobarán de que el Canal de Panamá pase a ser manejado por los panameños. Puesto que el presidente Carter está dispuesto a llegar a ese punto, ayudarlo latinoamericanizando el problema. Y eso ayudó a que el Congreso de los Estados Unidos posteriormente no se opusiera. He estado en contacto con el jefe de gobierno de Panamá, con el jefe de gobierno de Colombia y con el presidente de Costa Rica, por cuanto fuimos los 4 países que dentro de la unidad y la comunidad latinoamericana orientamos una acción hacia la cooperación con Panamá para el logro de este hecho que tiene una importancia histórica extraordinaria. 2 personas que tenían un inventario permanente de la coyuntura de todos los países de la región al día, que era Carlos Andrés y Fidel Castro, con los cuales era imposible no pasar horas recorriendo la coyuntura política, social y económica de los países. Mientras que estaba hablando y estaba haciendo un repaso de todos los problemas del mundo, Gonzalo Barrio me daba con el codo en el brazo y me decía, ¿ves? Este muchacho, Carlos Andrés, está muy bien. Quizá le falta un poquito de ignorancia. Porque hablaba de todo, hablaba con una absoluta seguridad. No nos dejaba hablar, él tenía solución para todos los problemas y entonces en un momento le dice Felipe a Carlos Andrés, cállate por un ratito porque yo quiero también opinar y no has dejado hablar al presidente Arias. A él siempre andaba dando consejos, diciéndole a uno qué es lo que tenía que hacer. Sus viajes no solo son hacia los países vecinos, sino que recorre el mundo. Es la reafirmación del rol de Venezuela en una OPEP que adquiere una inesperada relevancia en esta década y apuesta a un nuevo orden internacional en el que los países emergentes tengan mayor autoridad en las decisiones de un mundo cada vez más globalizado. Por supuesto, Carlos Andrés Pérez, como presidente de Venezuela, era una figura muy atractiva, seductiva para las gentes que estaban involucrados en el manejo del tema petrolero en el mundo entero. Es un aprendizaje sobre la marcha de los acontecimientos. Carlos Andrés no habla ningún otro idioma. Su experiencia internacional solo cubría la región del Caribe, países que conoció en su largo exilio durante la dictadura militar de Pérez Jiménez en los años 50. Yo recuerdo muy bien que la entrada de Carlos Andrés Pérez en el Congreso de la Internacional era monumental, como si fuera un rey, con una gran comitiva, montones de gente detrás de él, que seguro andaba con ministros. En aquel tiempo Venezuela era posiblemente el país más rico de toda América Latina. Fue a la reunión del Internacional Socialista y como anécdota se encontró con Felipe González, que tenía prohibición de entrada a España. Carlos Andrés demuestra más bien su carácter, no solo su amistad, sino su carácter diciendo, no, tú te vienes conmigo. Tal. Entonces, durante el viaje le dije, mira, hagámoslo bien, no creemos una situación de tensión. Pero mi sorpresa fue que yo salí discretamente por detrás, él se bajó y lo primero que hizo cuando saludó a Juan Carlos fue decirle, quiero decirle que traigo contrabando en el avión. ¿Cómo que trae contrabando? Sí, que he traído conmigo a Felipe González. No es que el otro se reía y bueno. Su amistad y su apoyo al rey Juan Carlos en el proceso de transición democrática, su respeto y su amistad por Adolfo Suárez fueron muy notables. O sea, Carlos Andrés era un hombre realmente muy comprometido con la democracia española. Esos viajes los veían con reacción un poco negativa, diciendo que pretende realmente ser un líder mundial. Aunque su ambición es cuestionada por la oposición,
no pareciera exagerado asegurar que muchos venezolanos celebran la popularidad del presidente fuera del país. Pero el